Se trata de la responsabilidad legal de los contadores en sus diferentes roles profesionales. Esto lo hicimos con Gabriela Ulas, que no pudo venir. A mí me hubiese gustado que lo diera más bien ella, porque con Gabriela, que es abogada, yo le decía, cada día me preocupa más como contadora, más allá de las leyes vigentes, un poco lo que venía diciendo recién Alfredo, hasta dónde el contador está expuesto en su tarea profesional a situaciones que las empresas o los contribuyentes hacen y que no todos los contadores ven, no todos los contadores quieren ver, y nuestros códigos de ética no nos ayudan a verlo. Parece todo una cosa muy rara, pero yo les voy a dar los ejemplos. 3 ejemplos para que entiendan a qué me refiero. 3 ejemplos reales que ocurren, que puedo hasta dar los nombres de las empresas que estuvieron involucradas. No son grandes ni nada por el estilo. Un empresario, director y socio de una sociedad anónima efectúa un blanqueo a nombre de un tercero con el asesoramiento de un profesional. El blanqueo del año pasado. Ese tercero crea una SA con el mínimo capital posible. 2 meses después solicita realizar un aumento de capital, o sea, al que le pusieron el blanqueo en su cabeza, crea la SA, a los 2 meses de hacerlo con el mínimo de aporte en efectivo sobre los 100.000 que corresponden en capital, quiere hacer un aporte de capital con lo blanqueado. Lo blanqueado lo hace con efectivo y maquinarias que tenía compradas y equivalen a 3 millones de dólares. Y le pide a un profesional que esta información se la dé al Registro Público de Comercio firmada por sí misma. ¿Hasta dónde puede el contador acceder o no a los datos del blanqueo? Y poner en duda lo que el blanqueador, el otro profesional, hizo y la AFIP todavía no detectó. Es un borde muy afilado, muy ajustado. ¿Se ajustaba el blanqueo a lo que ahora tiene que firmar? Claro, no. No, porque la persona que tiene a cargo la sociedad anónima no tenía capital, ese capital lo estaba tomando como testaferro, no tenía forma de justificar su aumento de capital a 3 millones de dólares porque había sido un empleado. El que había blanqueado. El que aparecía como, en su cabeza, 3 millones de dólares. Testaferro. El dueño de la otra sociedad, exactamente. Que no lo blanqueó sobre su sociedad. ¿Y el accionista? El accionista es el testaferro. Perdón. 98. El principal, no, al testaferro. El principal no blanqueó sobre sí. Sí, blanqueó. Blanqueó sobre un testaferro. Sí. ¿Y quién hace el aumento de capital? Es un blanqueo fraudulento. Es un blanqueo fraudulento que la AFIP no detecta y que están buscando a un segundo contador que firme ante la IGJ la creación de esta nueva sociedad. Sin que nadie se percate de nada. Nuestras normas profesionales dicen que nosotros tenemos la obligación, cuando interviene un profesional, ya tenemos que evaluar algo que interviene un profesional, ver la tarea que hizo el otro profesional. ¿Lo saben todos los contadores? El que se dedica a societario, ¿conocía de tributario para saber si esa situación era ilegal o no era ilegal? Considerando que la AFIP se tomó su tiempo. Y en el momento que la gente decía, yo compré esta mercadería, no se fijaba, no cruzaba si tenía dinero para comprar esa mercadería. ¿Quedó sobre el contador esa responsabilidad? Esas eran las preguntas que yo le hacía a Gaby. Les doy otro caso. El cliente oculta bienes al profesional. Y el profesional no cumple ciertas buenas prácticas profesionales que no están obligadas en ninguna norma específica, porque nuestro código de ética, después vamos a ver, es muy limitado. Si la Federación no toma el código de ética internacional, el que IFAC, a través de su comité de ética, redacta y actualiza en forma periódica, vamos a seguir teniendo estos problemas. No documentó fehacientemente la composición del patrimonio y el contribuyente al año siguiente le aparecen activos, que recién lo estábamos hablando, el colega decía, bueno, se fue el colega que decía, ocultan activos. Sí. No ocultan ventas en negro, ocultan activos. Activos. Aparece una flota de camiones que jamás registraron y la acaban de vender.
Bueno, ¿cómo hace ese profesional a la hora de tener que hacer una nueva, si es el mismo y ya presentó una declaración jurada impositiva sobre estas sociedades, o si es un nuevo profesional que descubre además que el otro lo hizo sobre un patrimonio que no era el real? Y que ahora surge, ¿por qué? Porque vendieron la flota de camiones que no habían declarado. No, nada. En el inventario no estaba. Pero esto está pasando, o sea, esto que le estoy contando es algo que está sucediendo en forma natural. En el cierre ¿Cómo podría el contador detectar? Exactamente. ¿Cómo podría detectar? Tendría que ir a todos los registros de propiedades. Me parece que excede. Claro, pero si vos no le pediste que te firmaran. Bueno. La pregunta es esa. Claro, ¿te firmaron algo? Yo sé que por Cecilia, el departamento que tiene en Punta del Este. No, eso no lo digo. No. Y no te cuento el que tiene en Nueva York, frente a Central Park. Ni la señora. Bueno, el cliente ingresa un bien sin facturar legal del país de origen y la aduana lo acepta. Esto tiene que ver con las facturas truchas, las apócrifas que pasan por la aduana. Aduana no reacciona y el contador de golpe, cuando va a hacer su auditoría, se trata de algo que ingresó y que tiene una representatividad muy grande. ¿Hasta dónde tiene que saber si esa factura es legal o no? Si AFIP me pide que mire el CAI, ¿no voy a mirar cuál es el sistema de facturación que hay en los países cuando hoy todo eso es público? ¿Estoy obligado? Los hechos anteriores a la intervención del contador. Sí, pero el contador tiene que emitir opinión. Lo que estás viendo es qué responsabilidad tiene por lo anterior. Por lo que él va a tener que decir si... No por el ingreso, sino por lo que va a tener Por lo que va a tener que opinar. Bueno, el contribuyente suscribe un fideicomiso inmobiliario a un valor que no es el que finalmente paga, porque todo se ajusta, porque la inflación existe, pero cuando llega el momento de escriturar, la escrituración es al valor suscripto. Y el contador no le cierra el flujo de fondos, pero nadie quiere hacerse cargo de pagar esos impuestos. Bueno, estas cosas que nos desvelan... Valor nominal. Claro. Pero realmente hubo pagos que lo exceden. Que lo exceden 3, 4, 5 veces. Bueno, estos son múltiples ejemplos. Las normas profesionales y el código de ética nos obligan a actuar siempre con integridad, veracidad, independencia de criterio y objetividad. Esto lo leo textual porque tiene que ver con lo que nuestros consejos profesionales y la federación en su momento con el código de ética que fijó bases, aunque a mí hay una frase que no me gusta porque decía en base a la cultura existente en nuestro país, o sea que a mí me sonaba que más que un código de ética era un código para ajustarnos a la cultura evasora y mentirosa de nuestro país. Sabemos que la responsabilidad por la documentación que firmamos es personal e indelegable, y en los asuntos que requieran la actuación de colaboradores deben de asegurarse de la intervención y supervisión personal de los profesionales que actúan, mediante la aplicación de normas y procedimientos técnicos adecuados a cada caso. Se deben abstener de aconsejar o intervenir cuando su actuación profesional permita, ampare o facilite actos incorrectos, pueda usarse para confundir o sorprender en la buena fe de los terceros. Creo que esto tiene que ver un poco con lo que se quejaba Alfredo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo busco en el código de ética que quisiera que adoptáramos, y en eso tiene responsabilidad cada consejo jurisdiccional y la federación en su totalidad, parte de algo que a mí me encantó, una característica que identifica a la profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar en el interés público. Si actuamos en interés público, ya nos está diciendo cuál es nuestro gran límite. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja. Si las disposiciones legales y reglamentarias prohíben al profesional de la contabilidad el cumplimiento de alguna parte del presente código, cumplirá con todas las demás partes del mismo. ¿Qué es lo bueno de este código? Que este código los principios fundamentales son integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad, comportamiento profesional,
Y todo esto lo abre en cada una de las actividades que realizamos como contadores, sea a través de nuestros estudios, en actividades relacionadas con los impuestos, relacionadas con el asesoramiento tributario, relacionadas con trámites relacionados con lo societario, como peritos y auxiliares de la justicia, como contadores forenses, contratados por terceros, en fin. Cada cosa que hacemos, todos estos conceptos son tenidos en cuenta. Y algo que creo que a este grupo de Derecho Contable más le interesa, dice, si un conflicto significativo no se puede resolver, el profesional de la contabilidad puede considerar la posibilidad de obtener asesoramiento profesional del organismo profesional competente o recurrir a asesores jurídicos. Es decir, el profesional necesita obtener una orientación sobre cuestiones de ética sin violar el principio fundamental de confidencialidad si se comenta la cuestión con el organismo profesional correspondiente de manera anónima o con un asesor jurídico bajo protección del secreto profesional. Es decir, nos está diciendo que en estos casos nos vemos obligados a trabajar en conjunto, cosa que nuestras normas profesionales no lo dicen. Si estamos por el interés público, si queremos cumplir realmente con nuestra función social, yo creo que no es que se necesitan leyes, se necesita adoptar un buen código de ética y trabajar como dicho código de ética nos indica. Y algo que sugería Gabriela en este trabajo, que tiene que ver más con lo que ella nota como profesional, a ella le costó mucho entender los casos que le marcaba. Me hizo muchísimas preguntas y demás. Entonces decía, sería bueno que los profesionales del derecho entendieran que el profesional tiene normas técnicas, normas de ética profesional, que también están regulando además de las leyes, y tratar de analizar bien cuál es nuestra responsabilidad en función a ese conjunto normativo, y no solamente pensar que una norma nos va a guiar por sobre las demás. Es un aporte chiquitito. Yo creo que, insisto, acá el problema más serio es adoptar un buen código de ética a los profesionales para poder movernos con tranquilidad y con un soporte sobre las tareas que tenemos que realizar. Muy bien. Bueno, yo propondría para solucionar en parte esos problemas que toda la contabilidad sea digital, con blockchain, y que nada se pueda cambiar, entonces nos solucionaría bastantes problemas a nosotros. Bueno, después de tantos disertantes muy claros y muy ricas exposiciones, yo también vengo a compartir algunas dudas que me quedan sobre dónde quedaron las sociedades civiles después de la 26.994. Y más allá de dónde quedaron, el título de mi trabajo, de mi ponencia, es Jugando a las escondidas dentro de las normas legales. No porque no quede claro, me parece a mí, que es lo que voy a compartir con ustedes, a ver si opinan lo mismo o me acercan a alguna otra postura. Y sigo el título, ¿dónde quedó la esencia de las sociedades civiles a partir de la 26.994? Porque yo entiendo que a partir de esta ley que unificó los códigos y que de alguna forma anuló de un plumazo a las sociedades civiles, pero que en paralelo modificó la ley de sociedades, y dentro de las modificaciones que le impuso, cabría destacar en primer lugar el título de la ley, que pasó de ser Ley de Sociedades Comerciales a Ley General de Sociedades, que ya me estaría dando una pauta de que si no existen más las sociedades civiles en ninguna regla legal, parecería que esta ley las estaría receptando. Por otro lado, modificó también los pocos artículos referidos a sociedades irregulares y de hecho, que si bien son pocos, digamos, los cambios fueron sustanciales, porque 3 de los cambios de este capítulo, de esta sección cuarta, que se llama ahora de las sociedades simples, residuales, o las que no están tipificadas en el capítulo 2 de la ley, fueron el cambio de la responsabilidad que asumen los socios, que pasó, gracias a Dios, de esa tan complicada o excesiva que asumían los socios de las sociedades de estos tipos, ilimitada, solidaria, directa, sin beneficio de exclusión, a ser mancomunada simple, que es justamente la responsabilidad que asumían los socios de la sociedad civil. Además,
también dispuso esta reforma de la ley en esta sección que los contratos de las sociedades eran oponibles a los terceros y entre las partes, porque ni siquiera las partes los podían hacer valer. Y también les permitió tener bienes registrables. Yo creo que estos 3 cambios acercan a las sociedades que quedaron no tipificadas, pero dentro de esta gran bolsa o de esta gran casa donde se pueden disponer contratos sin cumplir con las normativas de los tipos societarios, quedaron cómodamente alojadas las sociedades civiles. Bueno, en realidad mi trabajo es lo que yo pretendo analizar es cómo la sociedad civil era una sociedad que por ser considerada de medios y no de resultados nos servía a los profesionales para el ejercicio profesional independiente. Independiente, pero agrupados por alguno de los motivos por los cuales consideráramos que solos no podemos ejercer la profesión, que puede ser la necesidad de solventar un lugar con secretaria, con computadoras, con el equipamiento mínimo, o puede llegar a ser en muchas profesiones la compra de un equipamiento costoso, que hoy no sé exactamente cuánto necesita un odontólogo para instalarse, pero son miles y miles de dólares en algunas profesiones, los odontólogos, los bioquímicos, los médicos. Entonces, ya sea porque por la cuestión administrativa, por el equipamiento o por la simple necesidad de trabajar en equipo, por las distintas especialidades que cada uno puede asumir, la figura de la sociedad civil nos venía muy bien, porque la profesión independiente, impositivamente, yo llego a la conclusión, ¿no?, de que yo creo que la sociedad civil quedó alojada en la sección 4ª, la residual, ¿no? Escuchaba a Eduardo que decía, bueno, las sociedades de la ley de sociedades tienen que tener un objeto comercial. Entonces, si como residual... Ah, bueno. Claro, pero es empresa y la empresa busca el lucro. En cambio, la sociedad civil, por ahí, no buscaba el lucro en sí mismo, sino que era simplemente una estructura que permitía a ese grupo de profesionales trabajar y repartirse el producido que representaba el trabajo aportado por cada uno. Entonces, bueno, si creo que esta sección 4ª las recepta, y me siento cómoda porque mi contrato sigue valiendo, la responsabilidad sigue siendo la misma, si tenía bienes registrables los puedo tener, ¿cuál sería el problema? Y yo creo que el problema estaría en empezar a analizar frente a la bendita autonomía que tiene el derecho tributario, cómo las va a categorizar el derecho tributario. Bueno, en nuestra provincia, la Administración Provincial de Impuestos, en lo que hace a ingresos brutos, exime especialmente a los profesionales del pago de ingresos brutos por el ejercicio profesional. Y exime a las sociedades de este tipo, porque en realidad toma como grabadas las actividades por la forma a todas las sociedades, a las sociedades y a los contratos que puedan estar incorporados a la ley de sociedades. Entonces la civil quedaba fuera de esta ley y si podía justificar que no estaba organizada bajo la forma de empresa, o sea que no tenía profesionales en relación de dependencia o profesionales que aunque no estuvieran en relación de dependencia cobraran una suma fija mensual, o que necesitara de un capital que exceda el ejercicio profesional o que estuviera complementada con una actividad comercial, bueno, si cumplía con esos recaudos también quedaba eximida. Pero yo no sé hoy si frente a la postura de que mi sociedad civil residual ha quedado en la sección 4ª, la API, por ejemplo, entendería lo mismo, porque ya me quedó dentro de la ley de sociedades. Entonces, fíjense que, digamos, la sociedad civil fue obligada a mudarse por derecho, digamos, por una norma legal. Y también fueron obligados a mudarse los contratos asociativos o de colaboración, 2 de los cuales estaban en la ley de sociedades y también los consorcios de cooperación de la ley 26.005 que pasaron al código. Me queda entonces esta figura, la de los contratos asociativos, como interesante para encuadrar la agrupación de profesionales y mantener ciertas prerrogativas que tenía la sociedad civil frente a los impuestos. Y por otro lado, me pregunto si teniendo en cuenta, yo creo que en el impuesto a las ganancias, digamos, sigue siendo una renta de 4ª categoría y si
bueno, si la sociedad civil residual quedara en la sección cuarta, no sería de cuarta categoría, sería de tercera, pero también tributaría en cabeza de cada uno de sus integrantes, lo que haría bastante semejante la liquidación del impuesto a las ganancias. Ahora, también me planteo si la SAS, la nueva figura que está fuera de la ley de sociedades, no sería factible de utilizar para una agrupación para el servicio profesional, teniendo en cuenta que si seguimos la línea de que apoyábamos o se permitía el uso o nos servía la sociedad civil por ser una sociedad de medios, esta que puede partir de un capital muy bajo y que puede tener un objetivo claro del desarrollo de servicios profesionales no mezclados con otra actividad, podría ser perfectamente considerada también como una sociedad de medios y no estar obligada al pago de ingresos brutos, ni lo que pasa es que, bueno, ya ahí la sociedad por acciones simplificada está específicamente incorporada al artículo 69 de la Ley de Ganancias, entonces en principio tributaría como una sociedad de capital. Pero por otro lado nos acerca la herramienta o la posibilidad de organizar prestaciones accesorias de sus integrantes o de terceros que habría que analizar de qué forma reglamentarlas contractualmente como para que el aporte de trabajo que cada uno haga pueda salir del flujo de fondos que recibe la sociedad a partir de el pago de esa prestación accesoria y que no cayera en el marco de la gravabilidad de la sociedad de capital. Así que bueno, no son ideas definitivas, más bien son las dudas que me quedan de lo que es lo residual y de lo que puede ser las estructuras que hoy en día serían factibles de utilizar para la agrupación de profesionales. Y dentro del tema, y no vinculado a lo jurídico y a lo impositivo, yo creo que también veo que el ejercicio profesional independiente o el ejercicio profesional en general, de un tiempo a esta parte, está cambiando bastante la inclinación. No sé si será para todas las profesiones, pero creo que muchos colegios profesionales están viendo disminuidas sus matrículas porque hay una tendencia a ejercer en relación de dependencia en muchos casos. Ya sea en la justicia, los abogados, por ejemplo, les resulta sumamente tentador entrar a tribunales, a los contadores les resulta en esta época tentador entrar a los organismos fiscales. Bueno, hay profesiones que ya de por sí trabajan en ámbitos empresarios, como pueden ser los médicos, ya sean públicos o privados. Pero creo que hacer un análisis de cuáles son las figuras que nos permiten asociarnos, nos permitirían también fomentar ese ejercicio profesional independiente, que yo digo, bueno, así como las pymes son, frente a las grandes empresas chiquititas, son las que más apoyan el desarrollo del mercado laboral, por lo menos hasta ahora, hasta que no tengamos toda esta inteligencia desarrollada que nos haga, bueno, cambiar a todos la forma de trabajar. Pero así como las pymes, digamos, son necesarias en una economía, creo que la profesión independiente también lo es para mantenernos activos, inquietos, informados y que, bueno, buscar una buena figura que nos ampare y que nos dé todos los beneficios que deberíamos tener como para tributar como trabajadores, ¿no? Y no como empresas de capital. Nada más. Muy bien, bien. Bueno, gracias. Dos cositas o tres. Cuando miro el libro de ponencias presentadas por los participantes, me parece que hay dos temáticas, lo cual celebro. Hay una temática específica que es la de tratar aspectos concretos, inflación, asientos, infracciones a la ley de blanqueo, etcétera, etcétera, pero también hay algunas ponencias de carácter filosóficos. Me parece que la primera que expresó, si bien no fue una ponencia, fue una conferencia inaugural que expresó el profesor Fabio Duá, estuvo en ese sentido. Creo que hay alguna otra que también está encarada desde ese punto de vista, y yo he hecho una ponencia de carácter filosófico que versa sobre los fundamentos de sustentabilidad de los mercados de capitales, porque me parece que es un tema que
no he visto que haya nada escrito en la Argentina y probablemente este sea el puntapié inicial de algún artículo que publique a posteriori de esta ponencia y de algún libro que estoy escribiendo. Nosotros venimos hace muy pocos meses de una reforma de la ley del mercado de capitales. La ley 26831 ha sido reformada por la ley 27440. Reformada, porque por ahí escucho hablar de la gente que me habla de la ley de financiamiento productivo, y en realidad sí, si bien la ley se denomina de financiamiento productivo, es en el núcleo duro, en lo más extenso, una ley que reforma la ley del mercado de capitales. Digo, la 27440 para que se familiaricen. Hay una ponencia, creo que por acá, creo que del doctor Bucetto, sobre la factura electrónica, que es el primer capítulo de esa ley. Lo demás, el núcleo después todo duro, es el núcleo de reforma al mercado de capitales, que llega a reformar también el Código Civil y Comercial, ¿no? En el capítulo de fideicomiso también lo reforma. Así que es una reforma profunda. ¿Por qué se hace esa reforma? Bueno, se hace esa reforma porque evidentemente la ley 26831 del año 2012, que fue un avance significativo, porque vino a modernizar el mercado de capitales que tenía una legislación del 69, la 17811, legislación importante, interesante, inteligente para el momento, pero que por supuesto por el paso del tiempo, casi 40 años, era necesario mejorar. Lo que pasa que tal vez en algún aspecto esa reforma, que en realidad implicó la derogación de la 17811, fue un poco más allá de lo necesario. Y entonces había que volver a barajar, equilibrar en algún aspecto y también volver a modernizar, porque aunque parezca mentira, en estos 5 o 6 años hubo un gran avance, sobre todo en las tecnologías, y las tecnologías impactan muchísimo en todo lo que tiene que ver con la operatoria del mercado de capitales. Entonces, lo importante aquí es preguntarnos cuáles son los postulados hoy de sustentabilidad de los mercados de capitales, que tienen una importancia vital para el desarrollo económico. Y alguien me puede preguntar acá, pero yo tengo duda de lo que usted dice, ¿es así? Bueno, si nosotros tuviéramos un mercado de capitales interno importante en volumen, nosotros no tendríamos la dependencia que tenemos para el endeudamiento del Estado en los mercados extranjeros. Podríamos tomar mucha más deuda en el mercado local y podríamos tener muchas menos dificultades de volatilidad como tenemos hoy con los mercados internacionales. Porque obviamente el inversor institucional e internacional se retira del país inmediatamente que ve el primer estornudo, mientras que el local tiene por ahí otro tipo de pertenencias. Así que es vital para la economía y sobre todo para economías en subdesarrollo, como es la Argentina. Los postulados que yo señalo, que es un poco lo que yo veo en el mundo, que es lo que está pasando, son 7, que los voy a sintetizar para que ustedes los conozcan. La regulación de valores, el centro esencial de la regulación de valores y que después se irradia en la periferia, el valor esencial a proteger es la protección del público inversor. ¿Por qué? Porque el público inversor es el que destina los recursos económicos para financiar a la empresa. Entonces, ese individuo que aporta su excedente de ahorro es la tutela central del sistema. Todo tiene que dar vuelta a través de él. Es realmente el faro del mecanismo, aunque parezca mentira. Es decir, toda la regulación tiene que ver con cada uno de nosotros en forma individual, porque es a quien debe el regulador público proteger. A partir de eso se irradian diferentes círculos que no por ellos dejan de tener importancia en la cuestión. Y el segundo elemento que nace ahí, algo que tal vez para algunos de ustedes sea muy nuevo, es el derecho del mercado de capitales. Una asignatura muy poco estudiada, muy poco desarrollada, muy poco escrita por la doctrina, muy poco llamada en las sentencias por la jurisprudencia, que vertebra en una forma muy poco común las dos categorías de derecho que conocemos, el derecho público y el derecho privado. Porque no es la regulación solamente el fruto del sistema público, ley
de procedimientos administrativos, etcétera, etcétera, sino también la legislación privada, porque está la ley de sociedades, está el Código Civil y Comercial, están también en el derecho público, ¿no es cierto?, la ley de procedimientos administrativos, está también la ley penal ahora, están las relaciones laborales. Todo esto genera una materia nueva, que es este nuevo derecho, en una especialidad dentro del derecho comercial, que contempla o que vertebra estos dos campos de actuación del derecho. El tercer elemento es la supervisión neutral. ¿Qué queremos decir o qué se expresa a través de la supervisión neutral? Sintéticamente, cuando hablamos de supervisión neutral, hablamos de la no interferencia de las políticas de gobierno respecto del regulador de valores. Para ello, ¿qué hay que hacer? Para ello hay que crear leyes que impidan que las políticas de turno puedan perturbar el trabajo de regulación de valores. Y esto lo han desarrollado muy bien los ingleses, bajo el concepto de supervisión neutral, también los americanos, pero que lentamente esto se va calando en el derecho continental y en las regulaciones de los mercados de valores de derecho continental románico. Es decir, mecanismos tales de separación, sobre todo lo que tiene que ver con la designación de las autoridades del regulador, que puedan permanecer más allá de los periodos de gobiernos y que los gobernantes no puedan afectar su discernimiento y su ámbito de actuación vía las presiones que conocemos actualmente que existen o que han existido sectorialmente para determinado funcionario tome determinada decisión a favor o en contra del grupo empresario alguno. Eso tiene que estar independizado y realmente el grupo empresario ser sancionado si incumple la regulación o no, en función no del beneficio de la política de gobierno, sino del beneficio de la sociedad en su conjunto, porque es una empresa abierta que ha tomado ahorro público y que sí, la premisa primera es la protección del público inversor, en la medida que nosotros hagamos vulnerable a ese grupo empresario, lo que estamos afectando es indirectamente al público inversor. Habrá una pérdida del valor de la compañía, etcétera, etcétera. Pérdida de producción, pérdida de trabajo, pérdida también del Estado, ¿no es cierto?, en la recaudación de impuestos, etcétera, pero que muchas veces en las políticas de gobierno eso no importa porque lo que se persigue es la política y no el bienestar general. La cuarta cuestión es la evitación de los riesgos sistémicos. Los riesgos sistémicos muchas veces son riesgos externos, ¿Quién no lo está viendo hoy? O lo hemos visto los otros días con esta corrida de la lira turca, y ahora lo estamos viendo también ayer y hoy con una devaluación de Brasil que nos está impactando, que es evidentemente cuestiones que la globalización produce en los mercados y que es muy difícil de poder contrarrestar, sobre todo cuando somos economías débiles, porque evidentemente las economías más fortalecidas no tienen estos problemas, tendrán otros, pero no tienen estos, pero también riesgos internos. Entonces, una de las importancias de la regulación de valores es generar mecanismos, en cuanto sean posibles, para poder evitar estos riesgos sistémicos que actúan, ¿no es cierto?, ¿sobre qué? Sobre el precio de los activos que cotizan y qué es lo que hacen perder. Y básicamente lo que hacen perder es valor al activo y la pérdida de valor del activo implica, ¿no es cierto?, una pérdida del valor del ahorro de la persona. Volvemos al punto inicial, la protección del público inversor. La quinta cuestión, o el quinto pilar, es la revisión judicial suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el constitucionalismo moderno ha ido permitiendo que el Poder Ejecutivo aplique por los organismos de contralor público que se van creando dentro de su ámbito sanciones de carácter pecuniario, básicamente multas. Si vamos a una concepción clásica de la división de poderes, el único organismo o el único poder que puede aplicar sanciones es el Poder Judicial. Sin embargo, el constitucionalismo moderno lo ha permitido. Caso típico de corte, fallo de corte, el primero que se me viene acá a la memoria es Fernández Arias Compollo, por decir uno. Podemos tener Cine Callao, podemos tener otro, donde el avance sancionatorio del Poder Ejecutivo es convalidado. Y eso pasa en todas partes del mundo. Sin embargo,
lo que se hace hincapié es que esa decisión o esa facultad del Poder Ejecutivo vía los organismos públicos de Contralor de aplicar sanciones, esa sanción tenga revisión judicial suficiente. Es decir, que finalizado el estadio determinado en la administración pública, el sujeto administrado, contra la sanción pecuniaria que le es impuesta, pueda recurrir a la justicia y pueda revisar frente al juez natural esa sanción. Es decir, lo que se conoce como recurso de revisión directa de la decisión administrativa. Y eso es sumamente importante. Ejemplo de esto, o de la contracara de esto, fue que cuando se sanciona la ley 26.831 en el artículo 20, inciso A, apartado 1 y 2 romano, se generan 2 intervenciones de la Comisión Nacional de Valores frente a empresas cotizantes, como era la designación de veedor con facultad de veto de las decisiones del directorio, o, en el inciso A, 2 romanos, el desplazamiento del directorio por el plazo de 6 meses, y ambas decisiones, gravísimas, era aplicada por el organismo regulador sin revisión judicial suficiente. Solo tenía recurso de reconsideración en el primer caso y en el segundo tenía un recurso jerárquico de alzada ante el ministro, lo cual violaba este postulado, evidentemente. La otra cuestión que esa ley tenía, y que ahora ha sido removido también, esto fue sacado, estos 2 incisos fueron sacados, estos 2 apartados, inciso A, y también ha sido superado el tema del efecto del recurso directo de revisión judicial. Yo por principio digo, y esto por supuesto corre por mi cuenta, que estos recursos, si son de revisión, nunca pueden ser de carácter devolutivo. Tienen que ser siempre de carácter suspensivo. ¿Por qué? Porque se está revisando en otro poder la sanción, que son, en muchos casos, sanciones de cuantía económica. No se olviden que con la reforma esta que le estoy hablando del mes de marzo, la Comisión Nacional de Valores puede llegar a aplicar multas de hasta 100 millones de pesos a una empresa. No es chiste. Imagínense que eso, durante el 2012 a este año, era con carácter devolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no están en la metida de los efectos de los recursos judiciales, quiere decir que al otro día que la Comisión o el Banco Central, porque la ley de entidades financieras, que son las dos que lo tenían, la ley de entidad financiera lamentablemente lo mantiene para el Banco Central, al otro día que el Banco Central o que la Comisión aplicaba la multa, independientemente de la interposición del recurso de apelación que hubiera hecho el sumariado, iniciaba la ejecución. Y por supuesto, ¿qué va a ir más rápido? ¿La revisión o la ejecución? Bueno, depende del fuero, podría contestarme alguien. Y es cierto, cuando intervenía la Cámara Nacional en lo comercial, las revisiones eran bastante rápidas. Pero esto había pasado por un cambio de jurisdicción que había hecho la ley 26.831 en el caso de la Comisión Nacional de Valores, lo mismo es en la ley de entidades financieras, a la Cámara Federal en lo contencioso administrativo federal. Y ahí la cosa se empantanaba. ¿Por qué? Porque es mucho más lenta la Cámara, por X motivo. Y entonces, ¿qué pasaba? La ejecución iba mucho más rápida. De hecho, yo tengo experiencia práctica donde la ejecución de un sumario financiero ante el Banco Central, ¿no es cierto?, llegó al estadio de que el remate de la casa del director sumariado, ¿no es cierto?, que era justo el mismo día que, a Dios gracias, salió la resolución que declaraba, ¿no es cierto?, extinguida la acción del sumario, y entonces no se le remató, pero por horas, si no hubiese perdido la casa. Y después, si perdía la casa, ¿qué pasaba? ¿Qué le quedaba al sumariado? Y a iniciar un juicio contra el Estado. Pero bueno, se le iba la vida pleiteando. Entonces no puede ser de esa manera, no puede ser. La revisión implica que, bueno, el Estado tendrá que esperar para ejecutar la multa. Y posteriormente la ejecutará si es confirmada. Sexto cuestión, la tipificación de delitos. ¿Cómo es esto? Claro. Básicamente hay 2 conductas omisivas, graves, dolosas, que son, en el mercado de capitales, que son el uso de información privilegiada y la manipulación de mercado. La Argentina solamente las sancionaba vía administrativa, es decir, por sumario administrativo
sancionador de la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, con la 26733 hemos incorporado al Código Penal esas dos figuras. ¿Por qué? Porque mayoritariamente ya en el mundo se habían incorporado y sobre todo en la legislación anglosajona. Con lo cual, hoy existe una coexistencia. Por un lado está la infracción administrativa, pero por otro lado también está la infracción penal. Eso sin agravamiento o sin conculcación del non bis in idem. Así que tengamos cuidado. Nos hemos puesto a la vanguardia, como nos hemos puesto también a la vanguardia con relación a la ley penal empresaria, ¿no? Y por último, el régimen arbitral. Lo que se propicia en el mundo es que la discusión, las diferencias, el conflicto entre ahorrador y empresa no se dirima en la justicia jurisdiccional, sino se diriman en los tribunales arbitrales. Por economía, por eficiencia y por rapidez. Algo que en la Argentina todavía estamos muy en forma primaria, muy en pañales, y que aconsejo utilizar más yo personalmente, no solamente para los conflictos entre accionistas, ¿no es cierto?, o entre inversores y dueños de empresas, sino también para todas las cuestiones relacionadas con la índole comercial, que pueden ser tranquilamente pautadas en el compromiso arbitral de cualquier contrato y por lo menos frente al Tribunal General de Arbitraje y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires funcionan fantásticamente bien. Entonces, esa es un poco la síntesis de los postulados que el mundo fue incorporando y que la Argentina ha tratado ahora con esta reforma de la Ley 27440 de mantener en la legislación que se había creado, atemperando algunos aspectos que habían sido exagerados y valorizando otros que por ahí no habían sido incorporados. Muchas gracias. Saludo a los que me están viendo, a la máquina le hablo, ¿no? Por eso, a los que nos están viendo, no, ya sé que graba él, pero ella me está, cualquier aparato, es como la heladera que habla. Por eso, tiene inteligencia, te escucha. Entonces, ¿qué es el compliance? Tenemos que empezar por la ley 27401 de responsabilidad penal empresarial, que se la conoce como ley de responsabilidad penal de las empresas, pero que no es tan así, es ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. O sea, no solamente una empresa, sino una asociación civil, el consorcio de propiedad horizontal y hasta la comunidad de pueblos indígenas, que está por fuera del Código Civil y Comercial, pero es persona jurídica por ley especial, quizás puedan ser imputados penalmente. Esta ley 27401 establece este sistema de imputación penal por un par de delitos que es cohecho, balance de informes falsos, negocios incompatibles y alguno más, ¿no? Son 3 o 4. Y esencialmente el sistema es que establece esta responsabilidad, dice que es una responsabilidad objetiva, que es independiente la de la persona jurídica de la de la persona física humana que la comete y que lleva a cabo el acto, que es trasladable sucesivamente, es decir, que si transfiero el paquete accionario de una sociedad anónima y salta el problema dentro de 2 años, no es que lo cometió una persona humana antes, sino, como es objetivo de la persona jurídica, va a ser imputada a la persona jurídica independientemente de quiénes sean los que detentan la titularidad de las acciones, en el caso de la sociedad anónima. Y esto dispara algunos cuestionamientos en mi caso, en materia concursal. Pero para entender un poquito el tema habría que decir que la ley establece esta posible imputación por estos delitos y hay formas de salir de esto. Una forma es con un acuerdo de colaboración. Esto es, me presento ante el fiscal y digo, está bien, soy un delincuente, ¿no? Algo como lo que vemos por televisión con los arrepentidos, algo parecido, me presento con el fiscal y armo un acuerdo de colaboración eficaz que va a ser homologado judicialmente y si es homologado, bárbaro. Zafé, haré algún cumplimiento acordado, pero si no,
va a seguir en marcha la imputación y voy a ir a juicio. Pero hay otra forma ¿cuál es que puedo yo eximirme de penas y de responsabilidad penal siempre y cuando haya adoptado un plan de buenas prácticas, un plan de cumplimiento normativo, un plan de compliance o un plan de integridad? Como lo llama la ley, habla de programa de integridad. Esto no es ni más ni menos que el cumplimiento de buenas prácticas comerciales, empresariales, y que se proyecta en varios escenarios. Para la ley es en el penal, pero esto se proyecta sobre cuestiones laborales, fiscales, netamente comerciales, en los contratación comercial, tributaria, que ya lo dije, fiscales también, en materia concursal, claro que sí, en materia laboral, en materia ambiental. Un poco se conecta con lo que hablábamos hace unos años atrás, que se puso de moda, la responsabilidad social. Viene un poquito en esta cuestión a completar y moverse en ese ámbito. Esta ley lo que trata es este plan de compliance, trata de prevenir, detectar los riesgos penales, los riesgos laborales, ambientales, en su caso, actuar y resolverlos. Si no lo hago, si la persona jurídica no lo hace, va a verse en problemas. En el caso de que haya violación al plan de integridad y esa violación los haga incurrir en alguno de los delitos previstos en la 27.401. O sea, no en cualquier delito, en esos. En este escenario, yo creo que es fácil advertir que aquella empresa que tenga un plan de compliance o un plan de integridad adoptado, creo que es más atractiva que una que no lo tenga. Si yo tengo que comprar o tengo que invertir en acciones de A y B y A lo tiene y B no, o viceversa, yo voy a invertir en aquella que lo tenga, que me va a aventar algunos riesgos y yo me voy a estar un poquito más tranquilo. Ustedes saben que acá nadie está seguro en la Argentina. Entonces, y esto ha sido cuestionado, y hay que decirlo. Si bien esta ley viene a romper el viejo paradigma de los romanos que decían societas non potes delinquire, es decir, la sociedad no puede delinquir, y ahora sí, él dijo, lo alabaste, está bueno, ¿no? Algo así, que vamos, ¿no? Algo así. ¿Te puedo interrumpir? Sí, pero era que estaba... En realidad, la pauta objetiva es que la ley existe. Existe, y claro. la tengo que cumplir. Claro. Hay un artículo Pero de Barrera al fino y mío en el derecho donde cuestionamos algunas cosas. Algunos te dicen, pero claro, pareciera que la ola es nos esta. cubrió, Pero algunos te dicen, está todo bárbaro, pero es inconstitucional y es inconvencional porque sencillamente los tratados internacionales, que por el artículo 1, 2 y 3 son fuente de resolución de los conflictos internos, aparte del Código Civil, persona imputada por delito es la persona humana. Y entonces, pero como dice mi amigo, está y lo analizamos. ¿Esto qué implicancias concursales puede tener? Puede tener alguna. Entonces yo, ¿qué hago? Me hice un listado, agarro la ley, empiezo a releer la ley y digo, ¿y acá qué pasa? Y entonces empezamos, lo pueden ver ahí en el trabajo, y digo, bueno, vamos a arrancar por el primero. En el artículo 1, ¿hay cesación de pagos si yo estoy con una multa? Pues las multas pueden ser millonarias, porque las sanciones son multas, cancelación de la inscripción, generalmente van a ser multas. La cancelación de la inscripción de la personalidad jurídica, creo yo que va a ser de última ratio, de mucha gravedad. Pero bueno, está contemplada en la ley. ¿Estaré en cesación de pagos? ¿Me habilita a presentarme en concurso preventivo? Primer cuestión de analizar. Después, cuando yo inicio un concurso preventivo, el artículo 11 me dice que yo tengo que denunciar todos los datos. ¿Tengo que decir que tengo un plan de integridad? ¿Tengo que acompañarlo? En los planes de integridad, que ya picaron en punta algunos estudios contables y de abogados, les aviso, para que vendan el producto. Los planes de integridad son a medida, es una especie de protocolo, código interno, que la empresa va a asumir el cumplimiento por escrito de normas obligatorias externas,
las códigos, las leyes, y las autoimpuestas. Bueno, nosotros vamos a actuar, vamos a comerciar así, vamos a contratar de esta forma, no nos vamos a mover en este otro escenario. Entonces, son normas autoimpuestas de conducta. Entonces digo, ¿hay que denunciarlo cuando me presento en concurso preventivo? ¿O puedo decir deberé decir voy a implementar un plan? Cuando el síndico, por el artículo 14, inciso 12 de la ley, te dice que el síndico todos los meses tiene que elevar un informe acerca del cumplimiento de las normas legales y fiscales. Se refiere, ahora también, porque esto es novedoso, ¿deberá informar el contador, el síndico, si se cumplen las normas previstas en el plan de integridad? Cuando el 16 me dice que tengo que pedir autorización para determinados actos, la incorporación de una empresa concursada de un plan de compliance, porque, repito, incorporando un plan de compliance, yo estoy dándole valor a la empresa. ¿Tengo que pedir permiso al juez con vista al síndico? ¿Es un acto de administración ordinaria o extraordinaria? Porque les digo que sale unos cuantos pesos implementar estos planes. Es como las normas ISO, ¿no? Algo así. Tengo que amoldar esto, certificarlo. ¿Tengo que pedir autorización? No sabemos todavía. En el caso de la verificación de créditos, en el 32, ¿cómo verifico una multa de estas? Calculo yo que no va a diferir de las formas tradicionales. En el 39, informe general, cuando le dice el síndico en el informe, usted me tiene que decir si hay actos susceptibles de ser revocados o si hay actos que irroguen responsabilidad de algún administrador. Tendré que decir, informar y analizar si la actividad de la deudora y de los socios, de los administradores, ha encuadrado en el plan de compliance y despejar una duda, porque no nos olvidemos que el delito de ayer o de hoy salta dentro de 2 o 3 años seguramente, a futuro. Cuando hago la propuesta de pago a mis acreedores, ¿puedo incorporar como dentro de la propuesta la adopción de un plan de compliance, de cumplimiento? Digo, no es atractivo. Antes dijimos, pues no te pago la inflación, pero por lo menos te incorporo un plan. Ya sabés que me voy a portar bien, ¿no? Que no me voy a apartar de las reglas, en principio. Después veremos. En el 48, salvataje, 48 bis, salvataje cooperativo. La ley dice, esta responsabilidad es transferible, transmisible en caso de fusión, escisión y cualquier otro mecanismo de modificación societaria. Esto no es uno de los supuestos. Le estoy dando en el salvataje, sale A, entra B y se hace del paquete accionario del control de la empresa concursada. Y el salvataje cooperativo salió A y entró a la cooperativa. No hay modificación. Es trasladable. Imagínense, le trasladamos la responsabilidad penal en el caso de la cooperativa de trabajadores. Es un despropósito, un disparate. Pero objetivamente, me parece que es así. 173, acciones de responsabilidad de terceros. Lo mismo que en el 39. El incumplimiento o el desvío de alguna de las normas del plan de integridad podrá dar lugar a acciones de responsabilidad de los terceros. Más aún cuando el 173 es amplio. Aquellos que han agravado, han permitido el perjuicio, el daño, la insolvencia en caso de dolo. Y ahora con las facilidades que hay, que es más atemperado la invocación de dolo con el nuevo Código Civil. 189, continuidad de la explotación. Continuidad de la explotación y si es una cooperativa también. La empresa que va a continuar explotando, no obstante la quiebra, ¿deberá aplicar un plan de cumplimiento normativo? 241, privilegio, 241, 42, 42. ¿Estas multas tienen algún tipo de privilegio? Porque no es el privilegio del tributo, son unas multas distintas que persiguen otra finalidad. Y así, analizando esto, nos damos cuenta de que no tenemos todas las respuestas. Entonces, estos son más interrogantes que se plantean de la nueva legislación y esa interrelación necesaria que va a haber.
Por eso mi trabajo se llama Primeras y Posibles Aproximaciones. Estamos viendo cómo impacta esto en la ley, en la materia concursal. Y no se olviden, o no nos olvidemos, que también cuando yo decía, por ejemplo, en la continuación de la explotación, si tiene que o mismo en la propuesta de acuerdo preventivo, si tengo yo que incorporar un plan de integridad, tengo que tenerlo si contrato con el Estado. Es más, no solo aquel que contrate con el Estado, sino aquel que contrate con el que contrata, con el que contrata, con el que contrate, con el que contrata con el Estado. Porque la ley es muy amplia, dice aquel que de cualquier forma se involucre. ¿Hasta dónde llega? Hay uno que contrata, el que contrata con este, está involucrado y relacionado, el que contrata con este. Es decir, el abanico es abierto y es amplio. A ver, ¿quién tiene que implementar estos planes de integridad? Más allá de los cuestionamientos de muchos penalistas en orden a la inconstitucionalidad y a la inconvencionalidad de esta norma, lo cierto es que, como decía Marcelo, la ley objetivamente está, hay que analizarla, veremos en el desarrollo cómo se va dando, pero a mi parecer es muy interesante este fenómeno que se abre, es una competencia profesional, una incumbencia profesional nueva, donde contadores y abogados nos unimos para desarrollar e implementar estos planes, estos códigos, estos protocolos internos. Que dicho sea de paso, son a medida, no es que no hay uno estándar. La ley es clara en esto, va a adquirir usted, va a implementar un código de acuerdo a su objeto social, a sus dimensiones, ¿no? A la práctica comercial que tenga. No es el mismo el código de cumplimiento de compliance de Coca-Cola, de Ford, de Renault, que el de acá a la vuelta, que tiene una matricería, no sé, una herrería. Acá habrá claro, una usina láctea, seguramente. Así que bueno, este es el trabajo, yo creo que es un desafío importante, interesante para este espacio de contadores y abogados, que tenemos que empezar a involucrarnos en conjunto, no se corten solo los contadores, no nos cortemos solo los abogados, es un trabajo de interdisciplina. La implementación de estos programas requiere la interdisciplina. Y espero que podamos sacarle fruto a todo esto, ¿no? Y que sea bueno para nosotros y para el país. Gracias.